19 horas 44 minutitos, damos inicio al Dialogando de hoy, viernes 13 de septiembre, y reencontrándonos con la audiencia de Radio Sudamericana. Ayer no estuvimos en vivo al aire, sí se emitió durante el programa de ayer por mi ausencia. El estado alérgico me imposibilitó poder cumplir con el programa, pero sí emitimos notas ya realizadas que tienen que ver con el tema jubilados, ¿no? Ayer repetimos la entrevista realizada al doctor Eugenio Luis Semino como defensor de la tercera edad, una persona muy formada que sabe muchísimo realmente sobre el sector y sobre todo que representa muy bien a sus defendidos, los jubilados y pensionados, ¿no? Y también repetimos la entrevista que realizamos hace ya unas semanas atrás al vicepresidente del Colegio Farmacéutico de la provincia de Corrientes en relación a cómo están trabajando las farmacias, el porcentaje de venta disminuido y puntualmente sobre cómo están comprando sus recetas y medicamentos los jubilados, ¿no? Por esta quita de decisión política tomada por parte de quienes administran el PAMI en cuanto a porcentajes de cobertura de medicamentos. Y comenzamos ya inmediatamente porque tenemos una comunicación telefónica en línea, no lo vamos a hacer esperar más, pero antes de saludarlo al entrevistado, recordamos que nos pueden escuchar a través del dial 100.3 Radio Sudamericana y también en vivo vía streaming por el canal de YouTube de Radio Sudamericana. Ahora sí, lo saludamos al senador nacional por la provincia del Chaco, al senador Víctor Zimmerman. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto de saludarlo. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Cómo anda usted después de esa sesión maratónica de ayer que duró aproximadamente, comenzó en horas de la siesta alrededor de las 14 y terminó cerca de las 2 de la madrugada? Sí, 3 menos cuarto para ser más preciso. Así que bueno, agarramos ahí nuestras cosas, fuimos hasta el hotel, agarramos la valija y nos fuimos a Ezeiza. Y bueno, para obviamente poder volar a Resistencia, que hoy cerca del mediodía ya estuve en Resistencia, porque bueno, también todo el mundo aceleró la salida porque a partir del mediodía empezó el paro en aerolínea, así que fue ayer una jornada larga, diríamos. Yo empecé 6:30 de la mañana y pasé de largo hasta hoy, así que pero ya me estoy recuperando, dormí una siestita como corresponde y acá estamos. Bueno. Mañana voy a Villa Ángela, tengo un evento importante ahí en la sociedad rural. Y el domingo acompañar a los productores. Y el domingo vuelve al Congreso para escucharlo ahí en el recinto al presidente presentando el presupuesto general. Estamos viendo qué hacemos, porque la verdad es que bueno, yo recibí la invitación recién hoy a la tarde. Bueno, se nos complica bastante para poder llegar, no sé si voy a poder llegar el domingo. Y puede mirar por cadena nacional porque será transmitido esto, ¿no? Es nuevo esto, que un presidente concurra al recinto a presentar el presupuesto general de la Nación un domingo a las 21, que es horario central de la televisión, ¿no? Como fue también la apertura del periodo ordinario legislativo con su discurso, fue a la noche, ¿no? Bueno, seguro es una puesta en escena. Sí, coincido. Así que bueno, tiene todo el derecho del mundo a ir el presidente. Hasta acá siempre iba el ministro de Economía, hacía una presentación con las variables macroeconómicas, las cuestiones conceptuales, porque bueno, explicar un presupuesto que tiene varios miles de hojas bastante complejo y después hay que analizar todas las actividades, el impacto en cada una de las provincias, así que bueno, si podemos estar, estaremos, y si no, lo seguiremos como corresponde, pero a mí más que la presentación me interesa la letra chica. Yo voy a mirar mucho la letra chica porque hay muchas expectativas. El norte en su conjunto y en particular nuestras provincias necesitan políticas diferenciales, como dice la Constitución Nacional. Nosotros no tenemos gas natural, necesitamos trabajar en una tarifa diferencial, necesitamos la recomposición
los programas productivos, la obra pública, la creencia de las cajas que nos mandamos a la nación, el FONIT, el Fondo del Transporte, el Fondo Algodonero, el Fondo Vino. Es decir, se podría tarifa hacer un diferenciada desarrollo eléctrica, importante. de la misma manera que tienen el sur, Exacto. nosotros también, ¿no? Exacto, Con el calor, El digo. único fondo fiduciario, el que sigue vigente, el de zona fría, que además incluyeron a unos departamentos de la provincia de Buenos Aires para incluir acompañamiento legislativo. De ahí para abajo tienen gas natural y tienen subsidio, tarifas diferenciales con gas natural. Y el norte que Bueno, se yo joda, no digamos, lo ¿no? tengo que tener. Lo que digo, en ese momento yo decía, y tengo proyecto presentado para tarifa diferencial para el NEA, porque somos electrodependientes, lo que yo decía es que si es necesario atender el sur, o la parte de la provincia de Buenos Aires para abajo, también es necesario atender a las provincias con menor grado de desarrollo relativo, la infraestructura, el desarrollo de los puertos, la hidrovía Paraná-Paraguay. Así que bueno, yo más allá de estar o no en la presentación, que lo hacen diputados, como corresponde, como dice la Constitución, Cámara de a Origen. partir del lunes vamos a estar muy atentos en las letras chicas. Bien. Bueno, ¿qué síntesis puede hacer de la sesión de ayer? Yo tiro 3 títulos: boleta única, universidades nacionales y CIDE, Secretaría de Inteligencia del Estado, como volvió a llamarse. ¿Qué síntesis puede hacer de lo que sucedió ayer en Senado, donde se impuso holgadamente una mayoría constituida por los bloques opositores? No solo por los bloques opositores, también por los aliados, Porque, También. En el caso de boleta única, yo creo que es un paso adelante, tiene muchas cuestiones positivas, la posibilidad de elegir y ser elegido, la participación de los partidos chicos, la posibilidad que de alguna manera también se ahorre desde el punto de vista de lo que significa el gasto en las campañas políticas para emitir boletas, el hecho de también estas medidas que viste que después terminan las campañas y tenés cientos y cientos de boletas que finalmente se tiran, es también una medida apropiada para defender lo que tiene que ver con el medio ambiente. Así que creo que es un paso adelante, y después, bueno, cada uno tendrá que implementar o no en sus provincias. Perdón, senador, se reformó, ¿no?, al proyecto que vino con media sanción de la Cámara de Diputados. Se le introdujo modificaciones. Tiene modificaciones, así que vuelve a diputado, ojalá se pueda tratar lo antes posible, porque los tiempos electorales también corren, para ver si ya se puede utilizar en el próximo cronograma electoral de las elecciones nacionales. Así que bueno, creo que es importante lo que se ha tratado, ha tenido un largo debate. Después el tema del financiamiento a las universidades, creo que ese será el tema central, porque las universidades con este proyecto no están pidiendo, o nosotros que tenemos sentido de pertenencia con la universidad pública, no estamos pidiendo más presupuesto. Es el mismo presupuesto asignado, lo que estamos requiriendo es que se actualice el gasto de funcionamiento, que es el 10% del total del gasto sobre la línea en el presupuesto, que puedan tener la actualización por la pérdida que han tenido ante la inflación y el aumento de las tarifas, la luz, el agua, los servicios esenciales. Y es solo el 10%, porque el 90% es masa salarial. Y este proyecto tiene dos partes: actualización, un método de actualización por IPC para el gasto de funcionamiento, y una actualización donde se le pide al gobierno nacional que convoque a paritaria, y si homologa, los incrementos que se puedan dar se toman como pago a cuenta, pero que el salario docente y no docente, que ha perdido entre un 30 y un 40% de transferencia del presupuesto nacional a las universidades, y ha perdido ante la inflación, pueda por lo menos recuperar esos montos en base a la pérdida que ha tenido, que mide el índice, que es el IPC. Así que esto es muy importante decirlo, porque no estamos pidiendo con ese proyecto presupuesto nuevo ni más presupuesto. Estamos de alguna manera produciendo un procedimiento, un método de actualización en base a la inflación, porque es lo mínimo que se puede hacer por nuestras universidades públicas, que son realmente para nosotros muy, muy trascendentes: finalidades de ciencia y técnica, salud pública, hospitales, muy trascendente, y nos llena de orgullo, porque bueno, hay universidades nuestras que han posibilitado premios Nobel, estamos entre las mejores del mundo,
Así que para mí esa es una política de Estado. Cuando hay superávit, como dice el presidente, hay que empezar a distribuirlo. Ahora, 0,14 de costo fiscal es muy bajo, es poca plata como para ponernos a discutir que no hay que apoyar a las universidades públicas. Senador, se le dio este proyecto de financiamiento para universidades públicas, ya venía también con media sanción de la Cámara de Diputados. Ayer se votó y también de manera muy holgada la mayoría, 57 votos por la afirmativa, 10 votos por el rechazo y una abstención. 48 votos se necesita para los 2 tercios, así que imagínate. Superó. Sobradamente 2 tercios. Y en general y artículo por artículo, sobradamente los 2 tercios. Exactamente, porque estuve siguiendo, cuando seguí de la radio, estuve siguiendo desde que comenzó la sesión, en el único, ayer no vine a la radio, perdón, porque estuve muy atacada de mi alergia, imposible era conducir a los estornudos y tosiendo. Seguí toda la sesión de manera completa. Y sí, cuando fueron aprobando de manera particular, el presidente, quien presidió esa parte de la sesión, porque no la presidió Victoria Villarruel, sino el senador Abdala, cuando fue aprobándose artículo por artículo, mencionaba esto, ¿no? Superándose los 2 tercios. Así que fue una aprobación, proyecto realmente aplastante, 57 votos por la aprobación, 10 rechazando y una abstención. Que el presidente ya adelantó de la misma manera que lo hizo respecto a la ley de movilidad jubilatoria, que iba a vetar. Esta ley fue vetada y ya anunció lo mismo para esta ley de financiamiento para las universidades públicas. Y ayer también en las distintas intervenciones de ustedes, de los senadores, también se mencionó esta situación, esta circunstancia de, en caso que se produzca el veto presidencial, de mantener esa mayoría de los 2 tercios necesarias para insistir con la aprobación en cada una de las cámaras. Usted, de darse el veto presidencial para el financiamiento de las universidades públicas, ¿qué pasará en el Senado? ¿Se mantendrá esta diferencia? Yo voy a votar de la misma manera, más allá de que el procedimiento es Cámara de Origen, de producirse el veto va primero a Cámara de Origen, que es diputados, y ahí puede pasar lo que pasó con la cuestión previsional. Si ahí no se sostiene el veto, si no se rechaza el veto, cae la ley. Porque ese es el problema. Cuando discutíamos el tema de los jubilados, el régimen previsional, la movilidad jubilatoria y el tema de las pensiones, yo le decía a la gente del equipo económico, al director ejecutivo del ANSES, a la gente que vino a la Comisión de Presupuesto y de Trabajo y Previsión Social, que teníamos que encontrar un camino del medio, porque ahora no tienen nada los jubilados. Ahora están todo el mundo esperando a ver si van a tener bono, no van a tener bono, se redujeron el tema de los medicamentos, y entonces, ¿qué hacen con el superávit? Esta es la discusión. Bueno, ahora lo vamos a ver esbozado en el presupuesto, por eso obviamente también para mí significa una oportunidad enorme, y me supongo que para todos los argentinos, saber cuál va a ser el programa hacia adelante. Pero a mí me hubiese gustado, como lo dije en el recinto, encontrar el camino del medio, devolverle el 8,1, la movilidad provisional, darle un porcentaje de productividad que no tenía costo fiscal, porque si hay productividad, yo lo expliqué, con números duros, con números de la OPC, que el equipo económico me dijo que coincidía con el cuadro de la OPC, dejar el artículo para que le paguen a las provincias que no mandaron sus jubilados a la nación, porque no es solamente atender los jubilados nacionales, y los nuestros, los que están en las provincias, y las cajas, ¿no? ¿Se merecen una mejor prestación? Y las cajas previsionales provinciales. Las cajas provinciales, exactamente. En el caso de Chaco, en el cuadro que está en el documento de la OPC, que es la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, a mí me reconocieron públicamente la cifra que está ahí, que solo del 2024 nos deben 25.000 millones. Y ya vinieron las auditorías, que yo estoy de acuerdo que se hagan, yo estoy de acuerdo con la transparencia, estoy de acuerdo que hay que cuidar la plata, pero la actividad económica se genera en las provincias argentinas, el gobierno federal no tiene territorio
Los argentinos vivimos en las provincias. Pero sin embargo, el jefe de gabinete de ministros, cuando concurrió a la Cámara de Diputados a presentar el informe, ¿no?, que debe presentar, cuando fue consultado por este tema, dijo que la Nación no debe nada, puntualmente no a Corrientes, en concepto de la caja previsional. Bueno, Corrientes tiene también un número ahí en la OTC, taxativamente como el resto de las provincias, para el año 2024, pero también a Corrientes le deben de mucho antes. Pero bueno, pero el gobierno nacional lo niega, hay no mucha reconoce. gente que yo lo vi en la tele opinando sobre el artículo 10 que estaba en ese proyecto, que eran las acreencias de las cajas provinciales de los jubilados con sentencia firme, que tiene costo fiscal. No es cierto, no le agrega costo fiscal el proyecto, porque las deudas están devengadas, independientemente de que ahora se ve todo, lo mismo se va a seguir devengando las deudas. Y si ahora no tiene movilidad provisional, los juicios que tienen obviamente ya sentencia y tienen opinión de la Corte, le va a generar mayor endeudamiento al Estado Nacional. Entonces, exactamente al revés. Creo que no ha sido inteligente un veto de esa característica, porque no van a lograr ahorro, al contrario, porque las deudas se van a seguir devengando si no se transfieren a las provincias, porque hay una ley que surge de un pacto fiscal entre el presidente y los gobernadores para que eso se esté devengando. Pero no lo reconoce el gobierno nacional. Yo entiendo y coincido con usted, pero el gobierno nacional no lo reconoce, y no solo que no lo reconoce, no cumple y no envía los fondos. Que no entiendan de que acá hay continuidad institucional y que cuando uno llega a los gobiernos, la idea es, y el gran desafío que tenemos todos, cuando vos llegás y ganás un municipio, la idea es dejar las cosas que están bien, corregir las cosas que están mal y mejorar la situación para los que viven en esa localidad. Y la Argentina, ese es el desafío que tiene el presidente. Por eso nosotros, que no somos oficialismo, fuimos propositivos siempre, ayudamos mucho en la ley de base, ayudamos mucho en la ley de incentivos fiscales, hicimos más de 20 propuestas, porque queremos que al presidente le vaya bien, porque si le va bien al presidente, le va bien a los gobernadores, a los intendentes. Este no es un año de programa electoral. Era para ver cómo nos sentábamos alrededor de una mesa a resolver los problemas de los argentinos y en particular de los chaqueños. Bueno, ahora yo represento a los chaqueños. Le pregunto, senador Zimmerman, el análisis desde el punto de vista no solamente de política legislativa, sino de política en general, con la posición o el estilo de gobernar de Javier Milei, ¿no? Que por un lado, bueno, usted habrá leído, imagino, o le habrán comentado lo que publicó después de la sesión de ayer, uno por la aprobación del presupuesto para universidades, el financiamiento para universidades nacionales, que vuelve a insistir con el veto, y después por el rechazo al DNU respecto al financiamiento para el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado, de la CIDE, ¿no?, que destinó un monto, un presupuesto de 100.000 millones de pesos. Entonces, por un lado hay financiamiento para el caso de la CIDE. ¿Sabe cuánto es el presupuesto del 2023 para la CIDE, que está en el presupuesto? 4.250. Y ahora pasamos por DNU, un DNU que no tiene necesidad de urgencia y que la Constitución dice que en el caso de que no funcione el Congreso de la Nación, entonces tiene la excepcionalidad de sacar un DNU, y la Ley de Administración Financiera, en su artículo 37, dice que los fondos reservados es competencia del Congreso de la Nación. Bien, ahí voy. Ahora, ¿cómo explicamos que no tenemos para los jubilados, justamente, no tenemos para las universidades? Bueno, justamente estas son las cosas. Ahí va orientada la pregunta, ¿no? Que por un lado, con respecto a la manifestación del presidente, yo no comparto, no estoy de acuerdo. Creo que no suma, creo que resta. No tiene que ver con una investidura presidencial, yo quiero otra cosa. La confrontación lo hizo mucho daño a los argentinos, y esto de cuando vino que los políticos y los que estamos en el Senado son todos ratones, ratas, no sé qué degenerados fiscales. Degenerados fiscales. Bueno, la que conduce el Senado de la Nación es su compañera de fórmula,
Bueno, por eso, si me permite terminar de expresar la idea, con todo esto que estamos hablando, que por un lado hay financiamiento para la CIDE y por otro lado se pone en la disyuntiva en las universidades nacionales porque un funcionario también de educación salió a decir de que las universidades no son prioridades, sino es prioridad la alfabetización, como poniendo la disyuntiva, o alfabetizamos o sostenemos la educación superior. Entonces, con este estilo de gobierno de Javier Milei y además de vetar todo lo que el Congreso en sus facultades sancione, y él amparándose en su facultad de veto, pero todo lo que no le guste de lo que sanciona el Congreso, él va a vetar. ¿Cómo va a ser la convivencia política? Porque en el medio están los jubilados, están los docentes universitarios, los trabajadores, los estudiantes, en fin, estamos todos. ¿Cómo va a ser la convivencia política y también el trabajo en el Congreso? Si ley que sancionan ustedes, se toman el trabajo, reunión de comisiones, consulta y después veta. Lo primero que quiero decirte que tanto como la alfabetización como el tema de las universidades son prioridades las dos cosas. Totalmente. Como también la escuela primaria y la escuela secundaria y la escuela pública. Totalmente. Por lo tanto, la calidad de lo que tiene que ver con el que mejorar la educación es un tema prioritario. No solo la alfabetización, todo lo que tiene que ver en relación a la educación, a la ciencia y técnica, a la innovación, el mundo está yendo hacia ahí, digamos. Absolutamente. Entonces, lo primero eso. Lo segundo, con respecto a lo que tiene que ver con la confrontación, mira, nosotros ejercemos roles. Nosotros, en el caso mío, el año pasado, en el programa electoral, los chaqueños dijeron: ustedes van a gobernar la provincia a partir del 10 de diciembre, pero van a seguir siendo opositores en el gobierno nacional. Y mi rol es representar los intereses de los chaqueños ante el gobierno federal y ser un opositor. Entonces las cosas las voy a seguir haciendo como lo hago hasta acá. Las cosas que considero que está bien las voy a acompañar, y las cosas que no voy a marcar por qué no, y voy a ser propositivo. Esto es lo que yo voy a hacer, y espero que encontremos un camino, porque el desafío que tenemos las instituciones, los municipios, los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales es generar las condiciones para que las políticas públicas hagan que su gente esté mejor. Ese es mi norte. Y eso es lo que yo voy a seguir haciendo y lo que vengo haciendo desde que soy senador de la Nación. Por eso no tengo ningún problema muchas veces en acompañar cuestiones que tienen que ver con el gobierno. Por eso yo le decía, y hablábamos en el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical, que ante los primeros dos proyectos de ley que pedía el presidente, que había ganado por más del 50% de los votos, que teníamos que contribuir y dárselo porque la ciudadanía lo había elegido para gobernar. Y entonces fuimos propositivos, muchas cosas, reitero, no nos incorporaron a las leyes, lo entendimos perfectamente, nos explicaron. Ahora, si hubiésemos seguido con ese procedimiento, me parece que íbamos a evitar un montón de dolor de cabeza que no contribuye. Bueno, pero por eso el interrogante, ¿no? El Congreso funcionando, la institución, Poder Legislativo de la Nación, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores funcionando, las comisiones se reúnen, tratan los proyectos, consultan a especialistas, vienen especialistas, pero los más destacados en cada tema, se pasan horas debatiendo, consultando, tratando de sacar el mejor proyecto, el mejor dictamen, de consensuar entre los distintos bloques, y resulta que sale la ley con todo un trabajo legislativo y como no le gusta al presidente, veta, y encima juega con este tema que si consensúan radicales y Unión por la Patria, peronistas, kirchneristas, el nombre que le quieran poner al bloque, ya le señalan a los radicales que están en contubernio con el kirchnerismo, ¿no? Entonces, y ese mensaje agregarle ese concepto que en la sesión de ayer también los del PRO votaron con nosotros, porque a nosotros lo que nos sostiene es la idea, no de quién vota para un lado y quién vota para otro.
De acuerdo, senador, idea. Pero desde el gobierno se instala la idea contraria. Desde Bueno. el gobierno se instala la idea contraria, o sale como, como quiere el presidente y la Libertad Avanza, o el resto son toda una manga de traidores, deshonestos, ratas, degenerados fiscales. Por eso digo, ¿cómo se convive? Vos que seguís mucho la letra chica, en el régimen previsional, esto que vetó el presidente, el proyecto tiene 13 artículos. La Libertad votó positivo 9 artículos. Te vuelvo a reiterar. Y el artículo primero del régimen previsional votamos por unanimidad. Así es. Por lo tanto, también votamos todos juntos lo de la libertad. Entonces, mirá, una cosa es la cuestión periodística y las puestas en escena. Después hay que mirar un poco la letra y las cuestiones. Ayer, mucha gente del PRO votó con nosotros. Entonces, claro, ellos quieren, porque tienen una estrategia electoral, que bueno, está bien que la hagan, yo no me voy a meter en eso, tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, entonces dice, el radicalismo ahora está junto con el kirchnerismo. No, las banderas de la educación pública de la Unión Cívica Radical. Lo que tiene que ver con esa cuestión es bandera nuestra, más allá de que obviamente también pudieron haber hecho cosas los distintos partidos políticos y yo no les saco mérito a nadie. Entonces, la verdad, nosotros vamos a seguir con el mismo comportamiento, tratando de hacerlo mejor, marcar la diferencia, ejercer nuestro rol propositivo, siendo la oposición. Ahora, esto que pasó en diputados, con diputados que en una semana dicen blanco y a la semana siguiente dicen negro, por supuesto que no comparto. Estoy en absoluto desacuerdo con ese tipo de comportamiento. Entonces, el desafío es mantener ese porcentaje de votos tal cual aprobaron las distintas leyes en el Congreso, digo, ¿no? Ante esta posición política del Ejecutivo. Depende de qué se trate. No, de un veto, ante la posibilidad de un veto, digo, ante la posibilidad que se concreten los vetos presidenciales. Con respecto al tema de las universidades. No, sí, esto que le estoy preguntando es porque si lo que se viene es que el Congreso apruebe, trabaje, cumpla con su función, al Ejecutivo no le gusta y veta, digo, ¿cómo se convive con esta posición intransigente del Ejecutivo Nacional, es decir, el presidente Javier Milei? Que ustedes trabajen, diputados, senadores, logren la mayoría, logren los consensos, sale la ley, al presidente no le gusta y veta, con el argumento que están socavando pero encontrar los consensos y conseguir la mayoría es tarea del Ejecutivo, es tarea del oficialismo, no es tarea nuestra, No confundamos los roles. Nosotros no queremos cogobernar, No, yo no estoy diciendo eso, sino lo que estoy planteando. Pero vos planteás que nosotros tendremos que tener... Depende del proyecto. Si vos me preguntas qué voy a hacer yo, si veta el tema de las universidades, voy a votar de la misma manera si viene el veto al Senado. Y yo voy a hablar por lo que tiene que ver con mi función y con mi responsabilidad. Que creo que la gran mayoría del bloque de la Unión Cívica Radical piensa de la misma manera, pero también hay que ver de qué ley se trate, porque a veces una ley impacta diferente en el norte, en el centro y en el sur del país, no impacta de la misma manera. Entonces ahora, lo que sí nosotros tenemos como decisión dentro del bloque, obviamente ejercer el rol que nos dio la ciudadanía, y a nivel nacional nosotros no ganamos las elecciones, nos dieron el rol de oposición propositiva, que es lo que venimos haciendo hasta acá. Bueno, senador Víctor Zimmerman, le agradecemos su tiempo y el trabajo que están realizando realmente, ¿no? Y respecto a lo que usted decía, ¿no? El show mediático, creo que el show mediático viene por parte del oficialismo nacional, de la Libertad Avanza y del presidente Javier Milei, que de eso sabe mucho porque surgió, ¿no?, su carrera política a través de las cámaras y de las luces de los canales porteños. Muchísimas gracias por esta comunicación, ha sido usted muy amable. Al contrario, es un gusto, pronta recuperación, buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias.
El senador Víctor Zimmermann, senador nacional por la provincia del Chaco, integra el bloque de la Unión Cívica Radical, y este escenario que se presenta si es que el presidente Javier Milei cumple con lo que ya anticipó respecto de vetar la ley sancionada por el Congreso de financiamiento para las universidades públicas. Mi planteo es, si ante cada ley que sanciona el Congreso, el presidente, si no le gusta, va a vetar, vamos a estar ante un panorama complicado, ¿no? Y ahí está el desafío por parte de las cámaras de mantener las mayorías logradas en la aprobación de cada ley, sostenerlas, insistir, porque ese es el mecanismo que establece la Constitución. ¿El Ejecutivo tiene la facultad de veto? Sí, la tiene, lo da la Constitución Nacional. Y si lo ejerce, lo puede ejercer de manera parcial, de manera total. Y si ejerce el veto, dentro del procedimiento constitucional, el Congreso tiene la facultad de insistir con lo aprobado, pero lo deben hacer las dos cámaras, lograr los 2/3 para insistir con lo aprobado contra el veto presidencial. Situación que no se dio en la Cámara de Diputados en la sesión del miércoles pasado, cuando se pretendió insistir con la ley tal cual se sancionó de movilidad jubilatoria, porque todos los que votaron aprobando la ley, hubieron algunos que no votaron de la misma manera para insistir y estuvieron de acuerdo con el veto presidencial. Por eso digo que en este escenario político que plantea el oficialismo, que plantea Javier Milei, utilizando una facultad constitucional, si va a estar constantemente vetando lo que no le guste que apruebe el Congreso, bueno, se presenta un panorama político que van a tener que convivir y ver de qué manera se trabaja políticamente ante este escenario. El domingo a las 9 de la noche va a estar yendo a la Cámara de Diputados a presentar el presupuesto general de la Nación a las 9 de la noche, un domingo, obviamente con fines, una puesta en escena, como lo dijo, coincido con esto, con el senador Víctor Zimmermann, que ha elegido ese día y ese horario porque es vendible para la televisión, es vendible. Entonces, una puesta en escena, un show nuevamente, y ese es el estilo del presidente. Ese es el estilo de gobernar del presidente. Surgió en los estudios de canales televisivos, con las cámaras, las luces, los micrófonos de los canales porteños, y sigue con ese estilo, ¿no? Y también siempre muy haciéndose, también expresándose a través del manejo de redes sociales, y sigue en ese estilo. Lo veíamos de una manera en que se exaltaba, gritaba, insultaba como panelista, y lo sigue haciendo como presidente. Así condujo su campaña electoral, así ganó las elecciones y así conduce los destinos de todos los argentinos. Así se presentó ante su electorado, así fue elegido y así se sigue comportando. ¿Nos debemos extrañar? No nos debemos extrañar, no hay nada nuevo, porque todo lo que lo dijo en la campaña electoral lo está cumpliendo. El problema no lo tiene él, el problema lo tenemos todos, obviamente, que el bolsillo no alcanza, todos los argentinos, trabajadores, y también la política. La política es la que tiene el problema de ver cómo convive con este estilo, que no es sorpresa, porque él ya lo anticipó, se mostró al pueblo argentino siendo un panelista en los canales porteños, de la misma manera en que se presentó como candidato y de la misma manera que fue elegido y de la misma manera que está gobernando el país. El problema no lo tiene Javier Milei, sino el resto de la política.